Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación a participar de este espacio. Muchas gracias a los compañeros y compañeras que me precedieron. La verdad es que han resaltado y han abordado todos los temas importantes que tenemos que conversar aquí. Voy a tratar de no repetirme, más que nada para complementar. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha expuesto hasta ahora. No es necesario volver a resaltar la importancia de conservar los humedales y entendiendo, como decía Roberto, que la conservación no estamos hablando solo de protección de los humedales, sino que estamos hablando de su uso sustentable y fundamentalmente de su restauración, ¿no? Estamos atravesando una crisis, como ustedes saben, de pérdida de biodiversidad y una crisis climática como nunca hemos visto, y tenemos que trabajar por recuperar la situación y la naturaleza que hemos perdido, ¿no? Y hay que trabajar fuertemente en la restauración y por eso se ha denominado que esta es la década de la restauración. Y en esa restauración tienen que estar involucrados las acciones de uso de los humedales, ¿no? Y ahí hay una oportunidad también para que el sector, los distintos sectores que afectan desde su actividad a estos ecosistemas se involucren también en cambiar la forma en que nos vinculamos y hacemos uso de estos ecosistemas, pero sobre todo en restaurarlos, ¿no? En que a través de la actividad se pueda restaurar estos ecosistemas, ¿no? Mis conocimientos que están sobre todo, por ejemplo, a partir de mi experiencia en la actividad ganadera, les puedo asegurar, nosotros trabajamos hace más de 15 años en el Bahía San Borombón y a través de una mejora en las buenas prácticas ganaderas se puede hacer restauración de esos pastizales y de ese gran humedal de la provincia de Buenos Aires. Yendo sobre la ley específicamente, como decía, digamos, ya se ha dicho todo, pero quiero quizás retomar sobre los 8 puntos que mencionaba Ana, que son bien relevantes, algunas cuestiones que también ha mencionado Roberto también, ¿no? En relación a la definición, está claro que necesitamos una definición precisa y operativa, que ya la tenemos, ¿no? Y que se ha alcanzado a través de acuerdos y talleres ya realizados y tomados por el propio COFEMA. No demos pasos para atrás en ese sentido. En segundo lugar, se hablaba también de la importancia de un aplazamiento, ¿sí? o de una moratoria en relación a las actividades. Está claro que tenemos que parar la pelota, ¿sí? Como se suele decir, y empezar a ordenar lo que estamos haciendo. Entonces, es importante, digamos, y esto no implica, como decían los compañeros, detener las actividades que se están llevando adelante, sino que implica revisar lo que estamos haciendo, ¿sí? Y detener en todo caso la expansión de estas actividades, aquellas que sobre todo alteran y cambian estos ecosistemas radicalmente, ¿no? Hablábamos también de la necesidad de que la ley encare, por supuesto, el inventario, entender qué es lo que hay en Argentina en relación a los humedales y también su ordenamiento, ¿no? Aquí lo que más nos preocupa es el tiempo que esto puede llevar. Entonces, también se ha mencionado, y la realidad es que ¿cómo bajamos el tiempo? La bajamos con decisión política y con recursos. Digamos, hagamos las cuentas nada más de lo que se está gastando para detener los incendios en términos económicos en la actualidad y pensemos si ese dinero se afectara o se involucrara a la realización del inventario y del ordenamiento. No podemos pensar en 5 años para trabajar ambas cosas. Tenemos que reducir el tiempo de manera muy importante, ¿no? Y también estamos de acuerdo en relación a los distintos niveles que necesitamos para el inventario y para el ordenamiento de estos humedales. Otros niveles que fueron mencionados anteriormente. El concepto, la escala de paisaje es clara en todo esto porque no se puede entender al humedal como algo aislado de todo su entorno, sino que justamente hay que entender y comprender su ubicación, las relaciones, etcétera, para hacer un mejor inventario, un mejor ordenamiento y posteriormente
un mejor destino de esos ecosistemas, ¿no? Está clarísimo que necesitamos un fondo para esta ley, no puede salir una ley sin fondo, pero también tenemos que aprender de lo que ha sucedido hasta ahora. ¿Cómo hacemos para que ese fondo se cumpla? Tenemos el ejemplo de la ley de bosques, ¿sí?, que al día de hoy, pasado más de 10 años de su sanción e implementación, todavía no se le destina el fondo del presupuesto nacional previsto en la ley, ¿no? Entonces, no puede volver a suceder lo mismo en este caso y como decían recién, digamos, también no puede ser lo mismo el destino de esos fondos para aquellos que hacen las cosas bien y aquellos que no. Y acá hay responsabilidad también no solo de los propietarios de la tierra en torno a estos humedales o de las comunidades, de los pobladores que hacen uso de los humedales, sino también del propio Estado, ¿no? Se toman decisiones muchas veces desde el Estado que son perjudiciales para los humedales. Un ejemplo de ello, por ejemplo, ha sido la canalización de todos los bajos submeridionales en el norte de la provincia de Santa Fe, sur de Chaco y parte de Santiago del Estero, ¿no? Ahí hay malas decisiones que también se toman desde el Estado. ¿Y esto por qué sucede? Como decían anteriormente, venimos cometiendo el error de querer adaptar el ecosistema a la actividad humana, en lugar de hacerlo al revés, digamos, ¿no? Adaptarnos y adaptar nuestra actividad a lo que el ecosistema puede brindar en torno de recursos, servicios, etc. Tenemos que cambiar esa forma y esto que estoy diciendo no solo va a traer beneficios para la biodiversidad y para la conservación, sino también para las actividades económicas, productivas, de desarrollo local, etc. Digamos, cuando estamos hablando desde muchos sectores del ambientalismo de conservación, estamos hablando de hacer las cosas bien, no estamos en contra, digamos, de las actividades económicas que necesitan los distintos usuarios de este tipo de ecosistemas, entendiendo siempre que el ser humano es parte de la naturaleza y así lo debemos entender. También quiero resaltar el tema de las responsabilidades y sanciones, ¿no? Como venimos escuchando hace tiempo, digamos, y vuelvo a poner acá el ejemplo de la ley de bosques, tenemos muchas veces buenas leyes que no se cumplen. Entonces, nuevamente, hay que trabajar mucho en ver cómo la ley contempla las responsabilidades y sanciones que luego deben implementarse. También para sumar a este debate es muy importante entender que la ordenación de los humedales, en todo caso, es una pieza de algo que la Argentina deuda, que tiene que ver con una ley integral de ordenamiento ambiental del territorio, donde el enfoque de paisaje, como decía antes, es clave, ¿no? Tenemos que entender que todos los ecosistemas, estamos hablando de humedales, pero estos humedales están atravesados por bosques, pastizales, digamos, y toda su biodiversidad. Todo eso convive y no podemos estar segmentando las normativas de regulación del territorio, ¿sí? Tenemos que ir en un paso posterior a esto por empezar a trabajar fuertemente en una ley integral de ordenamiento ambiental del territorio. También, digamos, si celebramos obviamente que esto esté hoy en discusión desde ambas cámaras, pero es importante resaltar, y teniendo en cuenta un poco la experiencia legislativa, que cuando al mismo tiempo se encaran estos temas desde ambas cámaras, a veces se corre el riesgo de paralizar el proceso, ¿no?, de tratamiento y de sanción, ¿no? Anterior a mí, Ana mencionaba esto de tener precaución con este tema, conversar entre ambas cámaras, ponerse de acuerdo y en todo caso ver por dónde se le dará avance al tema para que luego los debates estén saldados cuando llegue a la Cámara Revisora para que la sanción sea definitiva. Digo, no podemos volver a cometer el error que se ha cometido en el pasado, porque esta es una discusión que, como ya se ha dicho, venimos dando hace tiempo desde todos los sectores. Bien, desde mi punto de vista eso
los temas más importantes que quería resaltar sobre lo ya dicho, porque realmente tanto lo mencionado en todos los casos ya he repasado toda la importancia de empujar esta ley y tenemos que trabajar para que salga una buena ley y no para que vuelva a perderse esta oportunidad que necesitamos sacar adelante con urgencia. Así que bueno, dejo el espacio sobre todo para las preguntas y poder seguir debatiendo al respecto. Muchas gracias. Gracias, Fernando.